Hola a todos y a todos. En este video vamos a hablar sobre los criterios que podríamos emplear al momento de diseñar nuestras piezas, de manera de que logremos la mejor resistencia, o en realidad la mayor resistencia posible a deformaciones, por ejemplo, dependiendo por supuesto de la geometría de la cual estemos hablando. En una primera instancia me gustaría conversar un poco acerca de geometrías tipo varillas, podría llamarse, que básicamente pueden encontrarse con este tipo de geometrías en una serie de partes de su modelo, por ejemplo en los ejes. Vamos a conversar sobre cómo podemos lograr la mayor resistencia para estas piezas, cómo podemos mejorar quizás modelos ya existentes, y vamos a extender después un poco estas ideas a otro tipo de geometrías que pudiesen ustedes encontrarse, y por supuesto cómo podemos reforzar nosotros esta geometría con tal de aumentar su resistencia lo máximo posible. Bueno, hablemos primero sobre varillas hablemos de varillas mejor. Vamos a crear un nuevo componente y voy a iniciar por supuesto con la geometría más simple que se nos puede ocurrir, que correspondería a una varilla con sección transversal circular. Hablemos por ejemplo de una varilla con diámetro de 10 milímetros para que no nos quede tan pequeña su sección transversal, y vamos a hacerla de unos 100 milímetros, o sea 10 centímetros. Bueno, esta varilla, al momento de imprimirla, y esta por supuesto es una geometría que uno esperaría encontrarse en varias partes, va a presentar una disyuntiva, y la disyuntiva va a ser, bueno, la imprimo en esta dirección o la imprimo sobre sus caras, o una de sus caras circulares. Bueno, entonces analicemos ambos casos. Bueno, el primer caso por supuesto que debiese ser el relativamente más estable al momento de imprimirla, corresponde al que les estoy mostrando aquí, y por supuesto este representa el caso de imprimir nuestra varilla con dirección vertical. Bueno, si yo lamino esto, voy a encontrarme por supuesto con que la geometría no debiese cambiar mucho, a menos que tenga problemas con el movimiento de mi cabezal. Puede que tenga por ejemplo bueno, en el slicer no vamos a ver esto, pero puede que tengamos mal calibrada la impresora y que la distancia que avanza mi cabezal sea distinta a la que estoy instruyéndole yo, y ahí tendría por ejemplo una geometría un poco más ovalada. Bueno, independiente de eso, esta geometría va a tener dos debilidades que, bueno, la primera que salta a la vista es que la dirección de las capas es perpendicular al eje principal de nuestra varilla, lo cual va a sugerir de que va a ser muy propensa a romperse si yo le ejerzo un esfuerzo tangencial al eje. Entonces eso ya nos está sugiriendo de que esta varilla va a ser bastante frágil. El segundo problema que va a tener es la estabilidad al momento de imprimirse. Y esto lo vamos a ver en objetos que son muy delgados y a la vez altos. A medida de que este objeto va a ir creciendo, por supuesto, la oscilación o la capacidad oscilar de esta pieza a medida de que se va formando va a ser mayor, y esas oscilaciones van a resultar en partes superiores que van a estar simplemente deformadas, o que van a resultar en que la impresión no pueda realizarse, o sea, que falle. Eso por un lado. Bueno, la alternativa por supuesto correspondería a imprimirla de costado
Y esta alternativa debiese ser un poco más, la palabra no es rígida, pero resistente. Porque en este caso, bueno, las capas o la dirección de las capas tiene la misma dirección que el eje. Entonces, si yo quiero, si yo le ejerzo un esfuerzo, voy a estar ejerciendo ese esfuerzo dentro de la misma dirección de las capas, y lo cual, bueno, en realidad es normal a las capas. Y eso va a ser, por supuesto, contrario al caso anterior, y lo cual va a evitar de que el esfuerzo se realice sobre esta interfaz entre las capas, que es el punto crítico, el punto débil de nuestra impresión. Bueno, pero por supuesto esto va a tener una problemática, y la problemática va a ser de que yo aquí, bueno, por un lado, de que mi sección transversal ya no va a ser completamente circular. Aquí voy a observar esta geometría escalonada, que es típica de la, o se observa mucho cuando las geometrías son curvas, y yo estoy imprimiendo esta curvatura de dirección vertical. Pero el punto crítico aquí también va a ser, bueno, el área superficial que se encuentra en contacto con la cama es muy pequeña, y eso va a resultar en que a medida que yo voy imprimiendo, lo más probable es que la boquilla pueda arrastrar esta pieza, va a intentar rotar, y la impresión falle por el simple hecho de que se despegó de la cama. Bueno, esa es la varilla más común. Por supuesto, vamos a tener que mejorar esto. Entonces, lo que vamos a hacer es probar una nueva alternativa. Tenemos nuestra varilla con sección transversal circular. Probemos una alternativa, como podría ser, por ejemplo, modificar esta misma. Vamos a modificar el sketch. Y la idea de esto va a ser modificarla de manera de que seamos capaces de imprimirla horizontalmente, acostada sobre la cama, pero de manera de que sea imprimible. O sea, aquí tendríamos lo mejor de los dos mundos, en el sentido de que tendría yo la capacidad de imprimirla acostada, pero también mantendría la estabilidad en la impresión. Bueno, entonces la alternativa más común para hacer esto correspondería a, bueno, podríamos cortar acá una sección de mi círculo. Para eso podríamos hacer lo siguiente. Vamos a establecer un par de rectas. Vamos a hacer nuestro primer corte. Vamos a indicar de que esta línea tiene que ser tangente al círculo, y además de que este punto ha de ser coincidente con esta recta. Bien. Y lo que vamos a hacer aquí es, al momento de extruir, vamos a dejar esto ahí por mientras, pero al momento de extruir vamos a solo extruir la parte superior. Bien, ¿qué ángulo tiene que tener esto? Bueno, podríamos establecer un ángulo crítico de 30, por ejemplo. Podemos establecer de que esta recta debe tener un ángulo de 30 grados, y esto debería afectar, por supuesto, la posición de este corte. Y con eso yo puedo acostar mi varilla sobre mi cama, sobre esta cara, por supuesto, y en teoría no debiese tener problemas de impresión. Bueno, si se dan cuenta también, al yo establecer este ángulo de 30 grados, a partir de este punto y hacia arriba no voy a tener ningún overhang, porque toda esta zona, todo esto sería overhang, que tenga un ángulo menor a 30 grados. Aquí, por supuesto, yo puedo variar un poco este valor, y esto va a depender de las capacidades de mi impresora. Lo ideal sería acercarme lo más posible a esta sección transversal circular, pero si no es posible, bueno, yo aumento este ángulo 45, lo cual, por supuesto, deforma un poco esto. Y bueno, como pueden ver aquí, yo lo acuesto automáticamente, lo
lamino y aquí ya no debería tener ningún problema. Y como les indiqué, tampoco me va a detectar ningún tipo de overhangs. Bueno, es una alternativa bastante válida a lo que se refiere a la impresión de este tipo de geometrías. Y de hecho ustedes, si revisan el modelo con detalle del modelo del auto, se van a dar cuenta de que utilizamos este tipo de esquema en varias partes, y especialmente en el eje del eje trasero. Bueno, eso por un lado, lo que se refiere a este tipo de varillas. Por supuesto podemos llevar esto un poco más allá, pero antes de eso yo les comento de que si ustedes toman este tipo de geometría, y probablemente ya se dieron cuenta por la conexión que existe entre el eje y el rodamiento, pero si yo llevo esto a mi, o lo inserto en algún agujero con sección transversal circular, no debería tener ningún problema para girar, a pesar de que falta este espacio. ¿Por qué? Porque existe esta interfase entre la pared del agujero, por así decirlo, y la pared externa de mi varilla. Eso tiene la ventaja de utilizar este tipo de geometría. Bueno, ahora la pregunta podría ser, ¿cómo yo puedo reforzar esto aún más? Vamos a volver sobre nuestro modelo y aquí vamos a hablar un poco sobre ya la impresión misma. Si ustedes se dan cuenta, este modelo por supuesto va a estar constituido por, si no me equivoco, 3 perímetros, efectivamente, y el resto va a ser relleno. Y como yo les había indicado en un video anterior o posterior, dependiendo del orden que lo estén viendo, el relleno no ayuda mucho en lo que se refiere a la resistencia de un material. Si bien genera, perdón, más que material de la pieza, si bien genera un aporte, no es mayor si yo lo comparo con el número de perímetros. Bueno, eso me estaría por un lado sugiriendo, mira, podría aumentar el número de perímetros, y efectivamente yo voy a observar de que esta pieza que tiene 7 perímetros va a ser mucho más resistente que mi pieza que tiene 3. Lo que sí tengo que tener cuidado, por supuesto, es que si ven en la parte inferior, aquí el número de perímetros, pues en realidad no son perímetros, son paredes inferiores, no se condice mucho con este tema. Y aquí tenemos estas extrusiones que son solid infill. Puede que no afecte mucho, pero si quieren ser un poco más preciso o precisa, yo lo que haría es modificar el número de capas inferiores y superiores. Aquí, por ejemplo, podríamos aumentarlo a 7 incluso, siendo bien exagerados. Y aquí vamos a ver cómo cambia la geometría. Bien. Esa es una alternativa. Aumenta el número de perímetros y ve si funciona casi. Ahora les voy a comentar otra alternativa que podemos hacer sin cambiar mucho el número de perímetros, que pudiese de igual forma aumentar la resistencia del material. Incluso estas dos alternativas pudiesen combinarse. Bueno, cuando hablamos de este tipo de geometría, y en realidad cuando hablamos de resistencia, cuando queremos aumentarla, una alternativa bastante viable corresponde a la de incluir agujeros, por así decirlo, en nuestro modelo. Entonces, por ejemplo, podríamos crear un agujero hexagonal circunscrito, pongámosle unos 2 milímetros de radio. Esto un poco exagerado, pongámosle uno de radio, y voy a extruir esto hasta la cara siguiente. Bueno, y aquí les comento de que, bueno, si analizamos la imprimibilidad de esta pieza, yo me voy a dar cuenta que no debiese tener mucho problema para ser impreso, por el hecho de que la pieza exterior no va a tener problemas para ser impresa, y este nuevo agujero, como yo lo hice de forma hexagonal,
tampoco voy a tener el problema que tenía con el tema de los agujeros circulares. Aquí ya hablamos de que, o vamos a hablar en otro video, de que esta geometría hexagonal no tiene problema para esa empresa porque, bueno, aquí no nos enfrentamos a ningún overhang. Estos ángulos son de 60 grados. Y bueno, la parte superior ya podríamos hablar de puentes, de bridges, que tampoco debe ser problema para ser impreso porque la distancia aquí es pequeña. Estamos hablando de menos de 1 milímetro, si no me equivoco. Podemos corroborarlo fácilmente. Más de 1 milímetro, 1.15, pero igual es un valor cercano. Bueno, de esta forma nosotros podríamos aumentar la resistencia de nuestro material simplemente trazando un agujero, y ustedes pueden, vamos a guardarlo, lo voy a importar en nuestro slicer, y podemos corroborar o ver en realidad qué tipo de geometría obtendríamos. Bueno, si mantenemos la idea de 3 perímetros, ustedes aquí pueden darse cuenta de que la inclusión de, voy a poner todo esto, la segunda varilla, mejor vamos a ponerlo lado a lado. La inclusión de este agujero lo que hace básicamente es aumentar el número de perímetros, porque por un lado tenemos los perímetros externos. Vamos a volver esto a su default, que vendría a ser la parte externa de nuestra pieza, y vamos a bajar todo esto en la densidad para que sea más, se pueda notar más. Pero y adicionalmente vamos a tener estos perímetros asociados a nuestro agujero. Entonces aquí yo esperaría que esta pieza efectivamente sea más resistente. Bueno, y de la misma forma yo podría, y ya exagerando quizás un poco, podría utilizar estructuras similares pero múltiples. Entonces podríamos, por ejemplo, poner un hexágono aquí de 0.5 milímetros, y voy a crear un array de hexágonos alrededor de esto. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí 0.5. Vamos a forzar que sea horizontal. Ups, eso no era lo que quería. En realidad no tiene ninguna influencia. No, sí tiene una influencia. Y la influencia es que me va a modificar esto. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente crear mi polígono. Vamos a ahí, y de 0.5, ahí queda un poquito más restringido hasta que se movió el mouse por sí solo, pero ahí estamos el problema. Ya. Y vamos a establecer la distancia entre los centros. Podríamos darnos un valor cualquiera, 2 milímetros, y aquí mi idea es generar un patrón circular de esto con respecto al eje. Podríamos poner 5, por ejemplo, que 6 me parece un número un poco más pudiese ser un poco más estable, por el hecho de que asemeja un patrón de abejas. Bueno, y esta pieza en teoría también debiese ser más resistente. De hecho, si la llevamos a nuestro slicer, aquí ya puede que parezca obvio, pero estamos aumentando una vez más el número de perímetros. Y aquí, por supuesto, esto puede ser una exageración quizá, pero ustedes pueden notar esta diferencia. Bueno, eso es como una regla general. Tampoco, perdón, parecía ser una regla general, pero requiere un poco de iteración. O sea, tienen que ustedes ver si efectivamente les va a dar la resistencia necesaria o si no es el caso. Bueno, de esta misma forma yo les comento de que las geometrías largas o geometrías tipo varilla
Si no requieren de que sea circular, yo recomendaría utilizar secciones transversales hexagonales. Y que todo esto se puede, de igual forma se puede combinar con esta alternativa. Entonces, por ejemplo, podríamos crear un nuevo componente para no molestar a este, y vamos a crear un hexágono de, si no me equivoco, el diámetro eran 10. Entonces vamos a crear un polígono circunscrito de radio 5. Vamos a forzar de que sea hexágono exacto y vamos a extruir 100. Ya. Entonces, esta geometría tiene la ventaja de que es más fácil de imprimir. Por un lado, si se dan cuenta, aquí ya no tengo las partes curvas que en realidad se imprimen como geometría escalonada. Y por otro lado, eso, bueno, y eso les va a entregar un poco más de precisión al momento de fabricar la pieza, porque se acerca más a lo que ustedes están buscando, por supuesto. Por supuesto tiene la desventaja de que no nos va a servir como un eje, quizás porque no va a quedar bien inserto dentro de un rodamiento, porque va a tener una sección, perdón, un área interfacial menor. Bueno, pero si no requieren de que su geometría sea un eje como para su rueda hexagonal, me parece, o en realidad no considero, es efectivamente una mejor alternativa, porque además de que queda mejor impreso, también se distribuye mejor los esfuerzos en este tipo de geometría. Bueno, un detalle que no mencioné y que podría mencionar ahora es que esta geometría, por supuesto, nos permite hacer uso de el concepto de material compuesto. Aquí podríamos agregar otros tipos de materiales para reforzar nuestra estructura mediante simplemente la inserción a lo largo de este eje. Pero esto es parte de lo que ustedes tienen que experimentar en la fase de concebir, por ejemplo. Bien, quiero también extender un poco esta idea a otro tipo de geometría que no necesariamente está asociado a estas geometrías largas, sino que otro tipo de geometría que les podría fallar. Entonces, imaginemos que tenemos que imprimir algo de este estilo. Entonces 50 milímetros, hagámoslo de 50, y yo a esta geometría le tengo que agregar una segunda pieza, una segunda parte de menor diámetro. Y aquí por supuesto estoy exagerando, pongámosle 20 para que se note más. Bien, si yo imprimo esta geometría, y suponiendo que yo me tengo que casar con este tipo de geometría y no tengo que hacer para mejorar mi diseño, aquí va a pasar algo interesante y lo podemos ver enseguida. Perdón, aquí vamos a ir acá. Bueno, si yo imprimo esto de esta forma, porque es la única forma que puedo hacerlo, aquí me voy a encontrar con que la pieza o la parte superior de esta pieza se va a romper con facilidad, y la razón es simple, es por el hecho de que, si ustedes se dan cuenta, esta pieza solo está conectada a la parte superior de su parte inferior. Entonces el área de contacto que tiene con el resto de la pieza es muy pequeña, y por lo tanto la zona donde se adhiere también es pequeña, por lo que si yo le ejerzo una fuerza pequeña, debiese separarse y se me desarma la pieza. Bueno, con esta misma
o siguiendo un poco esta idea que teníamos sobre reforzar, si trazamos, por ejemplo, y son medidas aleatorias, si trazamos o realizamos un agujero que atraviese esto, ustedes se van a dar cuenta enseguida de que debiese mejorar la resistencia, o debiesen aumentar más que mejorar la resistencia de esta pieza, por el simple hecho de que ahora este agujero va a cruzar toda la pieza, y ya esta parte superior no solo está conectada a la superficie, esta sección circular, sino que ya está conectada a casi toda la pieza, como aquí lo pueden presentar, esto lo pueden observar. Bueno, de hecho podemos mejorar esto aún más si yo incluyo, por ejemplo, chamfers. Podríamos poner un par de chamfers para aumentar la sección transversal que está en contacto con el resto de la pieza. Y incluso lo que podría hacer, y con un poco de cuidado acá, es forzar que esta pieza se imprima completamente hacia abajo. Y para hacer eso, aquí ya tenemos que empezar a hablar sobre modificadores en el slicer. Entonces vamos a hacer el ejercicio, más que nada para cerrar el video como corresponde. Entonces lo que voy a hacer yo acá es extruir esto desde acá hasta el objeto final, pero voy a crear, no voy a cortar ni nada, voy a crear un nuevo cuerpo. En realidad voy a crear un nuevo componente. Bien, y voy a guardar esto como mesh y lo voy a importar en mi slicer. Bien, lo que voy a hacer ahora es agregarle un modifier que vendría a ser este archivo que acabo de crear. Está ahí, si ustedes se dan cuenta, se está solapando con el otro. Bueno, la idea aquí es que esto me va a permitir modificar ciertos parámetros de mi impresión, pero solo en la zona donde está solapándose con el otro objeto. Entonces, por ejemplo, lo que podría hacer aquí, ya por el simple hecho de que está presente, lo que va a hacer es, aquí, por el simple hecho de que está presente, yo le aumento el número de perímetros, ahí sí, lo que va a hacer es generar estos perímetros hasta abajo. ¿Ve? Bueno, esto por supuesto requiere, eso sí, un mayor control, por así decirlo, sobre la impresión misma, y requeriría de que, si ustedes van a utilizar este tipo de esquema, requeriría una conversación un poco más profunda con la persona que está a cargo de la impresión y ver si están interesados o interesadas en ayudarlos de esta forma. Bueno, con eso voy a dar cierre a este video sobre resistencia.